Latinoamérica es un continente lleno de secretos. De historias que parecen imposibles, y sin embargo, son reales. Imagina una ciudad hecha de oro que nadie encontró. Dioses que dieron luz al mundo con sacrificio. Hombres atrapados bajo tierra, luchando por sobrevivir. Una mujer que llevó la voz de un pueblo al escenario mundial. Y comunidades que se rebelaron contra siglos de injusticia. Hoy descubrirás El Dorado, el Sol y la Luna, los mineros de Atacama, Rigoberta Menchú y los zapatistas de Chiapas. Historias de coraje, misterio y resistencia que te harán cuestionar lo que creías posible. ¿Estás listo para adentrarte en estos secretos? El Dorado. La ciudad que brillaba en el alma. En los primeros años de la conquista, cuando los europeos apenas comenzaban a adentrarse en el continente americano, empezó a correr un rumor. Hablaba de una ciudad hecha completamente de oro, oculta entre las selvas y montañas del norte de Sudamérica. La llamaban El Dorado. Nadie sabía exactamente qué era. Algunos decían que era un reino, otros que era una ciudad, y otros más, que era un hombre cubierto de oro. Pero todos coincidían en una cosa: debía existir. El mito nació en lo que hoy es Colombia, entre los pueblos muiscas. Cuando un nuevo cacique era elegido, los sacerdotes lo cubrían con polvo de oro hasta que su cuerpo brillaba como el sol. Luego, subido en una balsa, el gobernante se internaba en el lago Guatavita y arrojaba al agua esmeraldas y piezas de oro como ofrenda a los dioses. Era un acto sagrado, una ceremonia espiritual. Pero cuando los conquistadores escucharon esa historia, entendieron otra cosa. Pensaron que el cacique era el rey de una ciudad donde todo estaba hecho de oro. Desde ese malentendido comenzó una de las búsquedas más obsesivas de la historia. Durante más de 2 siglos, expediciones enteras se internaron en la selva amazónica y en los Andes siguiendo rumores y mapas imprecisos. Algunos exploradores aseguraban haber visto reflejos dorados entre los árboles o resplandores en los ríos. Otros juraban que la ciudad se hundía y desaparecía bajo el agua cuando alguien se acercaba demasiado. Pero ninguno volvió con pruebas. El Dorado se convirtió en una fiebre. Soldados, aventureros y reyes europeos enviaron hombres y recursos tratando de hallarlo. Muchos murieron sin haber visto más que selva, fango y espejismos. El mito se extendió por toda América del Sur. Unos lo buscaban en las montañas de los Andes, otros en la cuenca del Orinoco o del Amazonas. Cada nueva historia parecía confirmar su existencia, pero siempre terminaba igual, con silencio y desapariciones. Con el tiempo, el mito cambió de forma. Algunos empezaron a pensar que la ciudad nunca había existido, y que el verdadero Dorado era el propio lago Guatavita, con sus tesoros hundidos en el fondo. Incluso hubo intentos de vaciar el lago para encontrar las ofrendas, pero solo se recuperaron unas pocas piezas. Nada que probara la existencia de una ciudad dorada. Y sin embargo, la historia siguió viva. Aún hoy, el lago conserva ese aire de misterio. Los locales dicen que el agua guarda voces, que a veces, al amanecer, se puede ver un destello dorado cruzando la superficie. Quizás el Dorado nunca fue un lugar real. Quizás fue una idea, una metáfora de la ambición humana. Un reflejo de lo que las personas buscan sin descanso: riqueza, poder, o tal vez algo más profundo, algo que nunca se puede poseer del todo. Lo cierto es que nadie lo encontró. Y, tal vez, eso era parte del encanto. Porque mientras más inalcanzable se hacía el Dorado, más grande se volvía su leyenda. Y en algún punto, dejó de ser un sitio que se podía descubrir y se convirtió en un símbolo. El recordatorio de que el deseo humano no tiene límites, y de que algunas cosas, por más que las busques, solo existen en los sueños. La leyenda del Sol y la Luna. Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven, la Tierra estaba envuelta en una eterna oscuridad. No existían el día ni la noche como los conocemos. Todo era sombra y misterio, y los seres humanos vivían con miedo y confusión, sin saber cuándo descansar ni cuándo trabajar. En aquel tiempo, los dioses habitaban la tierra y el cielo, pero estaban divididos. Algunos gobernaban la luz, otros la oscuridad. Entre ellos había 2 hermanos que cuidaban a la humanidad: el Sol y la Luna. Cada uno tenía su propia fuerza, pero ninguno podía brillar lo suficiente para iluminar el mundo por completo. Un día, los dioses convocaron a todos los animales y hombres del planeta. Dijeron que quien se ofreciera en sacrificio para dar luz eterna a la tierra,
recibiría la mayor honra de todas. Fue entonces cuando el sol y la luna decidieron entregarse. Sabían que el sacrificio sería grande, pero su amor por los humanos era más fuerte que su miedo. El sol subió al cielo y se envolvió en fuego puro. Su cuerpo se transformó en luz ardiente y comenzó a recorrer el cielo, iluminando los campos, los ríos y las montañas. Los hombres pudieron ver por primera vez el mundo claramente. Pero su fuego era tan intenso que nadie podía mirarlo directamente sin quemarse los ojos. La luna, por su parte, también se ofreció. Su sacrificio fue diferente. Su luz sería suave y fría, suficiente para guiar a los viajeros por la noche sin cegar a nadie. Así, la luna comenzó a recorrer el cielo nocturno, acompañando a los hombres mientras dormían y cuidando que la oscuridad no los envolviera por completo. Pero la historia no termina ahí. Los dioses, al ver el valor de los hermanos, los transformaron en eternos guardianes del cielo. El sol y la luna nunca se encuentran, porque sus caminos se cruzan solo en momentos especiales, los eclipses. Y durante esos segundos, dicen que sus espíritus conversan, recordando aquel sacrificio que dio luz a la tierra. Desde entonces, el día y la noche se alternan, y los hombres aprenden a vivir bajo su cuidado. Pero cada vez que hay un eclipse, cada vez que el cielo se oscurece por unos minutos, la gente recuerda la historia, que el sol y la luna dieron todo de sí para protegerlos, y que incluso los sacrificios más grandes pueden convertirse en luz. La leyenda nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz que guía, y que el valor y la entrega de quienes nos protegen pueden cambiar el mundo para siempre. Los mineros de Atacama. 69 días bajo la tierra. En 2010, en el desierto más árido del mundo, un lugar donde casi nunca llueve, ocurrió un suceso que capturó la atención de todo el planeta. En la mina San José, en el corazón del desierto de Atacama, Chile, 33 hombres quedaron atrapados bajo tierra. Todo comenzó con un derrumbe inesperado. La mina se cerró como una trampa de roca y polvo. Durante horas, nadie supo con certeza si había sobrevivientes. Los familiares esperaban noticias con el corazón en un hilo, mientras el mundo observaba con incredulidad. Bajo la tierra, en galerías estrechas y oscuras, los mineros enfrentaron lo inimaginable. La temperatura era sofocante. El aire escaso y pesado. La comida y el agua, casi inexistentes. Sin embargo, no cedieron al pánico. Organizaron turnos, compartieron recursos, inventaron estrategias para sobrevivir, y mantuvieron viva la esperanza. Cada día era una prueba de resistencia física y emocional. En la superficie, ingenieros, rescatistas y científicos trabajaban sin descanso. Elaboraron planes imposibles, túneles, perforadoras y cámaras de comunicación para enviar alimentos y mensajes. Cada intento parecía más complicado que el anterior. El mundo entero seguía la noticia con atención y ansiedad. Televisores, internet y periódicos se llenaron de imágenes de un agujero y de hombres que no podían salir. Durante 17 días, nadie supo si los mineros estaban vivos. Luego, finalmente, un mensaje surgió desde el fondo de la mina. Un pequeño tubo con papel que decía «Estamos bien en el refugio, los 33». Ese simple mensaje desató un alivio inmenso, pero también marcó el inicio de un rescate que sería tan extraordinario como su supervivencia. Los 69 días que siguieron fueron un desafío de ingenio y paciencia. Cada perforación, cada avance, cada pequeño triunfo acercaba a los hombres a la superficie. Durante ese tiempo, los mineros compartieron historias, recuerdos y sueños, y se convirtieron en una familia que dependía de la solidaridad y la disciplina para no sucumbir al miedo. El día de su rescate, el mundo entero contuvo la respiración. Uno por uno, los 33 hombres emergieron de la mina, agotados pero vivos, abrazando a familiares y amigos. La historia no solo fue de supervivencia, sino de valentía, ingenio y esperanza humana. Hoy, la historia de los mineros de Atacama sigue siendo recordada como un ejemplo de resiliencia frente a lo imposible. Nos enseña que, incluso en los lugares más oscuros, la solidaridad, la paciencia y la fe pueden convertir la desesperación en victoria. Rigoberta Menchú. La voz de los pueblos. En Guatemala, un país marcado por siglos de desigualdad, discriminación y conflictos, nació Rigoberta Menchú Tum, en 1959, en el seno de una familia maya quiché. Desde pequeña,
Su vida estuvo marcada por la pobreza y la injusticia. Su familia trabajaba la tierra, cultivando maíz y cuidando animales, pero el trabajo duro apenas alcanzaba para sobrevivir. Rigoberta creció en un mundo donde ser indígena significaba vivir al margen, enfrentar discriminación y soportar la explotación de latifundistas y terratenientes. Desde niña aprendió que la tierra no solo daba alimento, era memoria, cultura y resistencia. Sus padres le enseñaron las historias de sus antepasados, las ceremonias sagradas, los cantos y la lengua quiché. Esas enseñanzas se convertirían en el fundamento de su lucha. Pero la vida de Rigoberta no estuvo exenta de violencia. Durante su adolescencia, Guatemala vivía bajo la sombra de la represión militar. Su familia y su comunidad sufrían ataques constantes. Algunos de sus hermanos y familiares fueron asesinados o desaparecidos por participar en protestas o por resistir la opresión. Rigoberta misma fue testigo de cómo las fuerzas militares atacaban aldeas, quemaban cosechas y destruían escuelas. Esa violencia marcaría su vida para siempre. En lugar de quebrarse, Rigoberta decidió hablar. Comenzó a involucrarse en organizaciones campesinas e indígenas, aprendiendo sobre derechos humanos, educación y justicia social. Su lucha no era solo política, también era cultural. Rigoberta quería que el mundo conociera la historia de los pueblos indígenas, sus tradiciones, su sabiduría y, sobre todo, su dignidad. En 1981, publicó su autobiografía, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. En ella, narró la vida de su familia, los abusos del régimen militar y la resistencia de los pueblos indígenas. El libro se convirtió en un fenómeno internacional, dando voz a quienes habían sido silenciados durante generaciones. Rigoberta pasó a ser un símbolo global de los derechos humanos y de la lucha contra la discriminación y la injusticia. Pero su vida nunca fue fácil. La visibilidad la convirtió en un objetivo, recibió amenazas de muerte, vivió exiliada y enfrentó momentos de miedo constante. Aún así, continuó luchando. Promovió la educación para los pueblos indígenas, trabajó por la memoria histórica y participó en movimientos que buscaban la reconciliación y la justicia en Guatemala. En 1992, Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz. El mundo la reconoció como una mujer valiente que había llevado al escenario internacional la voz de los pueblos indígenas. Pero para Rigoberta, el premio no era un reconocimiento individual, era un reconocimiento a su pueblo, a su cultura y a todos aquellos que habían resistido siglos de opresión. Hoy, Rigoberta Menchú sigue activa, luchando por los derechos de los pueblos indígenas, la educación, la memoria histórica y la igualdad de género. Su historia no es solo la historia de una mujer extraordinaria, es la historia de un pueblo que se negó a ser olvidado, de familias que resistieron, y de la fuerza que puede surgir cuando alguien decide hablar en nombre de los silenciados. La vida de Rigoberta nos recuerda que la injusticia puede ser enfrentada, que la cultura es un arma poderosa y que la voz de un solo individuo puede resonar en el mundo entero. Su historia no termina en un libro, un premio o un discurso, sigue viva en cada persona que lucha por dignidad, memoria y justicia. Zapatistas de Chiapas. La rebelión silenciosa. A finales del siglo XX, México vivía cambios políticos y económicos que marcarían su historia. Mientras se celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, millones de personas, especialmente en las zonas rurales e indígenas, permanecían olvidadas. En Chiapas, uno de los estados más pobres del país, la vida de los pueblos indígenas estaba marcada por décadas de marginación, explotación y violencia silenciosa. Chiapas es un territorio de montañas y selvas densas, donde los pueblos otziles, celtales, chul y otros grupos indígenas han vivido durante siglos. Sus comunidades cultivaban la tierra, criaban animales, celebraban ceremonias y mantenían vivas sus tradiciones, pero casi siempre bajo la sombra de gobiernos y terratenientes que los ignoraban o los despojaban de sus tierras. La educación, la salud y los derechos básicos eran privilegios que la mayoría nunca conoció. El 1 de enero de 1994, algo cambió. Ese día, mientras el gobierno celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, un grupo de hombres y mujeres indígenas, cansados de la injusticia, levantó la voz y tomó las armas. Se presentaron como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas. Pero su objetivo no era conquistar México, era ser escuchados. Querían mostrar al mundo la realidad de los pueblos olvidados. Sus primeras acciones fueron estratégicas y simbólicas.
Tomaron varias cabeceras municipales y bloquearon caminos, pero nunca con la intención de causar destrucción masiva. Lo que buscaban era visibilidad. Cada movimiento estaba acompañado de comunicados, cartas y discursos, donde líderes como el subcomandante Marcos combinaban política, poesía y provocación. En ellos, se podía sentir la rabia de siglos de injusticia, pero también la esperanza de un futuro más justo. El movimiento zapatista no fue solo militar, fue cultural y social. Promovieron la autonomía de sus comunidades, crearon escuelas donde los niños aprendían en su lengua materna, establecieron sistemas de salud comunitarios, y construyeron cooperativas para asegurar que la tierra y los recursos permanecieran en manos de quienes la trabajaban. Cada comunidad zapatista se convirtió en un pequeño experimento de autogobierno, resistencia y solidaridad. Pero la lucha no fue fácil. El gobierno respondió con amenazas, presencia militar y presión política. Hubo momentos de tensión máxima, donde la guerra parecía inminente. Sin embargo, los zapatistas mantuvieron su estrategia: resistir sin perder el sentido de comunidad, proteger a sus pueblos y visibilizar sus demandas ante el mundo. Cada marcha, cada comunicado, cada acción era un recordatorio de que la dignidad no se negocia. El impacto de los zapatistas trascendió Chiapas. Su lucha se convirtió en un símbolo global, demostró que los pueblos marginados podían organizarse, resistir y exigir justicia sin depender de la violencia tradicional. Inspiraron movimientos sociales en otras partes del mundo y mostraron que la verdadera fuerza reside en la organización, la cultura y la convicción. Hoy, casi 3 décadas después, las comunidades zapatistas mantienen su autonomía. Sus escuelas enseñan historia y cultura indígena, sus cooperativas generan sustento para miles de familias, y sus sistemas de salud atienden a quienes siempre habían sido ignorados. Su lucha continúa, no con armas, sino con palabras, educación y unidad. La historia de los zapatistas de Chiapas nos recuerda que la justicia puede nacer desde los márgenes, que la voz de los olvidados puede resonar más fuerte que la de los poderosos, y que la resistencia no siempre es ruido. A veces es silenciosa, persistente y profundamente transformadora. En las montañas y selvas de Chiapas sigue viva la esperanza de un pueblo que decidió no rendirse, y cuya lucha continúa inspirando a generaciones en todo el mundo. Y mientras pensamos en estas historias, surge una pregunta inevitable: ¿qué nos enseña todo esto sobre nosotros mismos? ¿Hasta dónde llegaríamos por un sueño, por la justicia o por proteger lo que amamos? ¿Qué harías tú si estuvieras frente a la oscuridad, a lo imposible o a la injusticia? Latinoamérica está llena de leyendas, de luchas y de voces que no se rinden. Y quizás la pregunta más importante no es si sobrevivieron, si ganaron o si fueron encontrados, sino cómo esas historias nos invitan a mirar nuestra propia vida, nuestros valores y nuestras decisiones. Si estas historias te hicieron pensar, sentir o cuestionar, no dejes que se queden solo en este vídeo. Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber cuál de estas historias te sorprendió más, o si conoces otras leyendas y luchas que merecen ser contadas. Y si quieres seguir explorando juntos los secretos, los misterios y las maravillas de Latinoamérica, suscríbete y activa la campana. Porque la historia no termina aquí, siempre hay un próximo relato que espera ser descubierto.